Muy buenos días, mis estimados estudiantes. Les habla la profesora Remedios Pitre. Soy economista, doctora en ciencia, mención gerencia, magíster en desarrollo y gestión de empresas sociales y especialista en pedagogía del aprendizaje autónomo. Desde la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, especialmente el programa de trabajo social, tenemos la oportunidad de desarrollar el curso de diseño de investigación, el cual tiene pues 4 unidades básicas, especialmente para comprender y desarrollar los temas pertinentes a la investigación y a los diferentes tipos de diseño de investigación, que serán muy útiles y permitirán que el estudiante tenga la oportunidad de poder comprender y construir o estructurar su propuesta o su proyecto de investigación. En tal sentido, es importante que comencemos a abordar algunas de las temáticas básicas, especialmente del tema cómo diferenciar los diseños de investigación, para que a partir de allí sea la ruta para comprender realmente de qué manera vamos a implementar cualquiera de los diseños de investigación en la construcción de el proyecto de investigación. Es fundamental que comencemos tocando el tema frente a la manera como elegir el diseño de investigación adecuado. Pero para ellos o para esto es importante que comprendamos el concepto de diseño de investigación. Teniendo claro que el diseño constituye la estructura de cualquier trabajo científico. Y es importante que esta construcción esté direccionada a sistematizar los procesos o los pasos específicamente de la investigación. Una de las preguntas claves es cómo elegir el diseño de investigación, o por lo menos contemplar qué método se debe elegir, considerando el diseño como los pasos también contemplados y articulados a los métodos de investigación. Otro elemento importante es seleccionar el tipo de diseño de manera correcta, que permitirá al investigador, pues lógicamente, tener un resultado óptimo o adecuado en su proceso de investigación. Sin embargo, hay muchos factores a tener en cuenta para seleccionar el diseño de investigación. Generalmente, el diseño de investigación va a depender de los diferentes factores, de la información que se desea, o por supuesto de la naturaleza misma, o el nivel de confiabilidad que puede tener dicho diseño. Por lo tanto, es fundamental conocer teóricamente o estructuralmente el diseño que que se quiera implementar específicamente dentro del proyecto de investigación. Es fundamental que el diseño de investigación permite tener los elementos claros, concisos, para obtener los mejores resultados. En este caso, estos métodos deben ser fiables o confiables para obtener la aplicabilidad de técnicas e instrumentos claros para la recogida de la información. Dentro de la investigación existen algunos métodos específicos, como son los métodos cuantitativos o cualitativos. Vamos a ver, en este caso, las diferencias de estos métodos de investigación, que algunos autores le pueden llamar enfoques y están contemplados también en la estructura epistemológica de la investigación.
Ahora veamos. Para poder elegir el método de investigación, llamado también enfoque o posturas epistemológicas, es fundamental conocer de ellos algunos atributos. En este caso, en el enfoque o método cuantitativo, hay que revisar los siguientes elementos. Primero, medir la información o medir los fenómenos que se van a considerar para el estudio. Otro atributo que nos proporciona es utilizar la estadística. Generalmente podemos hacer una valoración numérica de la información a través de la aplicación del método cuantitativo. Este método emplea la experimentación, es decir, nos va a direccionar a utilizar los diseños que se consideren articulados a este enfoque. Emplea también una secuencia y generalmente se emplean métodos deductivos, probatorios y se permite analizar la realidad objetiva de la investigación dentro de este enfoque, claro está. Permite generalizar los resultados, controlar los fenómenos, hay una precisión y una predicción de la información. A partir de allí, podemos también contemplar algunos atributos articulados al enfoque cualitativo. Es importante tener claro para poder diferenciarlos dentro de su aplicabilidad. En este caso, no se buscan réplicas, simplemente en este caso es un método cualitativo recurrente. ¿Por qué? Porque permite analizar la realidad subjetiva y, por supuesto, profundizar en las ideas que se van desarrollando a lo largo del proceso de investigación. Sin embargo, permite generar varios argumentos que permitirán contextualizar el fenómeno de estudio. Desde allí comenzamos entonces a revisar que, teniendo en claro las diferencias de estos métodos, es importante describir los diseños y considerarlos dónde se encuentran ubicados dentro de estos métodos. En este caso, hay diseños descriptivos relacionados, semi-experimentales y experimentales. Generalmente, los tres últimos están articulados al método de investigación cuantitativa. El primero está articulado con el enfoque cualitativo o método cualitativo. Lo que quiere decir es, dentro de estos elementos de juicio, es importante clarificar el concepto y los atributos de cada uno de estos métodos para considerar el diseño que corresponde. Es fundamental considerar entonces que el investigador, desde el punto de vista filosófico, dentro del método o enfoque cuantitativo, va a tener una estructura o una postura epistemológica positivista, porque va a ocuparse de hechos, ¿verdad?, de causas, de fenómenos posibles y que serán comprobados a partir de la aplicación de técnicas cuantitativas, en este caso puede ser la encuesta, para la recogida de la información y comprobación de los resultados. Desde la postura epistemológica cualitativa, el investigador es naturalista, por lo tanto, va a estar pendiente o va a tener a la mano el estudio de fenómenos que va a estar articulado a comprender la conducta humana y, por supuesto, el desarrollo de fenómenos a partir de la realidad social. Por consiguiente, es importante
que a partir de las posturas, el investigador tendrá una estructura epistemológica paradigmática. En este caso, esa postura cuantitativa o llamada tradicional tendrá una perspectiva causal predictiva que permitirá identificar las variables de estudio. Y desde la postura epistemológica cualitativa, el sujeto o el individuo va a permitir hacer los estudios a partir de las expectativas de la realidad social donde se encuentra inmerso este sujeto. ¿Cuál es el propósito realmente entonces del enfoque cuantitativo? Verificar hipótesis. Por supuesto, desde el punto de vista de la predicción y comprobación. Y de la postura epistemológica cualitativa va a comprender el fenómeno o el contexto de estudio. Teniendo estas clarificaciones, es importante que el investigador comience a pensar en algunas preguntas pedagógicas y a revisarlas detenidamente para darle respuesta al estudio. En este caso, va a pensar en qué voy a investigar, por qué voy a investigar, para qué voy a investigar, dónde investigar, cuándo investigar, cómo investigar, o quiénes investigan y con qué investigan. Porque estas preguntas pedagógicas dentro de la investigación, porque va a permitir la ubicación del investigador en el contexto de estudio, pero con una herramienta o con un conocimiento básico que es su postura epistemológica. Esa postura, como acabamos de mencionar, está articulado a los métodos o enfoques de investigación que va a permitir estructurar o enrumbar la investigación para tener claridad cuáles van a ser realmente los elementos o instrumentos, técnicas utilizadas para la recolección de la información. Es importante recordar que uno de los elementos básicos dentro del proceso de investigación es tener claro el método de estudio, porque va a permitir realmente el diseño mismo de la investigación. Ahora, es importante que el investigador, cuando comience a revisar cada uno de estas preguntas pedagógicas, es importante que considere cómo concebir su idea de investigación. Por lo tanto, vamos a dejar allí como elemento clave, teniendo también claridad la postura epistemológica, en el cual se realizarán algunas consultas para profundizar sobre el tema. Vamos a comenzar a darle respuesta a estos elementos fundamentales. ¿Cómo o de dónde se puede concebir la idea de investigación? Aquí hay unos elementos claves. Miremos si de estos elementos claves como madurar la idea, revisar las fuentes, revisar el estado del arte o concebir el enfoque, va a permitir que usted como estudiante pueda concebir o direccionar o estructurar su idea de investigación. Entonces, quiero terminar con este elemento clave para comenzar a plantear entonces y darle respuesta a estas preguntas pedagógicas. Dice lo siguiente: hay que reconocer que abordar científicamente la realidad social implica para el investigador la necesidad de aceptar la incertidumbre, la intersubjetividad que sugieren los fenómenos sociales como objeto de estudio, de tal forma que el investigador debe comprender la complejidad que suscita el estudio de la realidad social sin desconocer que existe una metodología de la cual se deriva pretensiones aceptadas por la comunidad científica sobre la utilización del método científico, la objetividad, rigurosidad y precisión. Esta es una frase de Abello 2009 que va a permitir ubicar